I thought time would prove that you would stick around. I guess time stood still, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. Oh, 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 well, I'm tired of the pain. Go. Haz lo que tengas que hacer, ve más allá de ti mismo, sé más, sé mejor, sé más grande de lo que has sido antes. Megan Rapinoe. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en la tertulia del entrenador. Damos inicio a la jornada de hoy, una jornada donde tendremos a una gran invitada que la estará presentando el profesor Diego en unos momentos. En un momento más. Damos la bienvenida a todos los que están ahora acompañándonos y aprovechamos rápidamente para saludar a nuestros auspiciadores, las personas que están detrás de esto, que están haciendo posible que la tertulia del entrenador eh, esté para nosotros, para ustedes en este momento. Indumentarias Corur, de todo en indumentaria deportiva, camisetas Market 90 Fútbol, camisetas de fútbol, réplicas y originales, torneo Lefi Anfa, torneo realizado acá en Santiago para escuelas de fútbol, escuelas formativas, el torneo M-Cup, un torneo realizado en Mendoza, pero también para escuelas formativas, y Sport PPS, todo referente a recuperación de jugadores, análisis de parámetros y cualidades físicas. Profe Diego, lo dejo para que presente a nuestra invitada el día de hoy. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, primero que todo saludarlos, tanto a los que están acompañándonos por vía Zoom y a quienes nos acompañan también por Facebook Live. Les recordamos que cada una de nuestras ponencias están en nuestros canales tanto de YouTube como de Facebook. Y en el día de hoy era un tema que teníamos pendiente. Queremos saludar y con Jonathan lo conversamos, que nos faltaba hablar sobre fútbol femenino, pero para eso necesitamos una persona que obviamente fuera mujer, ese era nuestro deseo, y que nos contara desde dentro, aparte, más o menos su experiencia en el fútbol femenino. Obviamente hay un tema específico acá, pero la intención de nosotros siempre es hablar de fútbol femenino, y quién mejor que una mujer nos pueda relatar eso. Creemos que con Jonathan y con los integrantes de la tertulia del entrenador, que estamos al debe en el sentido de integrar más a la mujer, y es por eso que hoy día tenemos a una gran invitada. Ella es preparadora física de la selección venezolana de fútbol femenino, también es graduada en ciencias de la actividad física y del deporte, es osteópata y quiromasajista. Trabaja en el laboratorio de biomecánica del INEF de Madrid, es máster en investigación en alto rendimiento y además es graduada en artes escénicas. Hoy queremos presentar a Estrella Armada. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en esta charla, que nos va a hablar de un tema importante como es la prevención de lesiones en la mujer futbolista. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Diego y Jonathan, por invitarme y por presentarme, bueno, de esta manera. Me encanta estar aquí y poder aportar, como siempre, un granito de arena. Una pena que, por un lado, una pena que yo sea la única mujer que venga ahora mismo a hablar de estos temas con todos vosotros. Y por otro lado, me encanta que haya una iniciativa y un querer aportar en este aspecto, y que el fútbol femenino, el deporte femenino en general y la mujer se aporte cada vez y un poquito más
y sea más visible en este aspecto. Así que nada, para ello siempre contad conmigo y aquí estamos. Espero ser la primera de muchas y de muchos que también hablen de fútbol femenino, que hay muchos chicos por ahí que saben muchísimo de ello. Si queréis comparto, perdón, comparto la pantalla ya y comenzamos o tenéis otro tema planteado. No, puedes compartir para dar quizá un marco teórico, podría hacernos un resumen de tu presentación y también nos gustaría saber un poco más de ti. Vale, pues mira, para eso ya lo tenía contemplado en la presentación, así que voy para allá. Aquí está. Vale, como bien han comentado, yo voy a hablar de la prevención de lesiones en las mujeres futbolistas. Lo primero es que la prevención de lesiones no es sobre la mujer y sobre el hombre y ya, sino para mí la preparación física en general ya consiste en prevenir lesiones. Una sentadilla está previniendo lesiones, el trabajo de fuerza previene lesiones, los sprints repetidos previenen lesiones. Todo lo que conste en trabajar el aspecto condicional del equipo de una manera o de otra, previene la lesión, no simplemente porque yo pongo una sesión que se llame prevención de lesiones y haga propiocepción de tobillo, propiocepción de rodilla, tal, estoy previniendo. Para mí estoy previniendo siempre. Otra cosa es que se enfoque y se ponga foco o se especifique en algunos aspectos concretos del entrenamiento, ¿no? Pero para mí una cosa no va separada de la otra. Y ser mujer u hombre, la mayoría de las cosas van juntas. La preparación física no siempre tiene una connotación de si estoy tratando con una mujer o con un hombre, no en el aspecto personal, por supuesto, cada persona es un mundo, no por sexo, sino por factores femeninos, factores masculinos, no siempre va por ahí, ¿no? Entonces, por eso quiero ahora marcar aspectos, que es lo que vamos a ver ahora, aspectos que sí que deberíamos tener en cuenta en la mujer con respecto al hombre, o que parece que tenemos que tener más foco de atención ahí con respecto al hombre. Pero todo lo demás, al final, es preparación física, que da un poco de miedo. No, es que chicas o chicos, bueno, son personas, un grupo de personas que hay que gestionar y hacer una preparación física en base a ello, pero no siempre hay distinciones, ¿no? Aquí la presentación me la paso un poco, ¿no? Porque ya la han hecho, imagino que sepáis o no quién os está hablando, al final para alguna gente es muy importante y para otra gente da un poco igual. A mí me da un poco igual, prefiero que me preguntéis lo que queráis sobre mí o sobre lo que yo vaya a hablar en este momento. Tenéis ahí un breve resumen de lo que hago o no hago. Es verdad que es importante marcar en lo que yo puedo aportar, es importante para que me podáis preguntar cosas y yo pueda dar feedback. Y nada, y poco más. Continúo. En cualquier momento, por favor, paradme y si me queréis preguntar algo concreto en ese momento, no me importa, ¿vale? Voy a intentar ajustarme al tiempo, me acabo de poner el crono ya sé que ya llevo unos minutillos más, así que me los descuento y listo. Vamos a hablar, esto es un pequeño índice de lo que vamos a tener en cuenta en estas ponencias. Por un lado, epidemiología de la lesión, que voy a estar bastante enfocando y comparando fútbol masculino y fútbol femenino. Por otro lado, factores biomecánicos, que son en los que más podemos incidir nosotros como preparadores físicos, al final, en factores biomecánicos. En control de la carga, diferencias de control de la carga a lo largo de la semana, en un microciclo normal, entre comillas, de liga. Ahora con coronavirus no hay nada normal, pero bueno, tengamos en cuenta que es algo como, entre comillas, tipo. Con diferencia a lo mejor en selección, que es lo que normalmente trabajamos nosotros. Y por otro lado, por último, si me da tiempo, hablaré un poquito del ciclo menstrual y de posibles connotaciones ahí. Vale, por un lado aquí tenemos análisis de la epidemiología lesional del fútbol femenino. Comenzamos con diferentes estudios, ahora aquí voy a hablar bastante sobre una revisión que está aquí de 2017, si no recuerdo mal, donde aquí se enfoca que del 30 al 40% de lesiones es más predominante en hombres que en mujeres. Vemos los hombres en amarillo y en mujeres en azul. Esos son como datos generales, ¿no?
Después vemos que, aún así, siendo del 30 al 40% mayormente las lesiones que se dan en fútbol masculino y en fútbol femenino, diríamos, bueno, ¿por qué? Aquí vemos que en contusiones, cuando hay un golpeo, una lesión por contusión, es 5 veces mayor la lesión que se produce en fútbol masculino que en fútbol femenino. Entonces, también nos lleva a reflexionar. Estos son hechos reales, que sabemos que es así y listo. Ahora, nosotros podemos reflexionar por qué se da eso. El arbitraje es diferente, la manera de jugar es diferente, porque hay más contusiones, porque yo he visto contusiones en fútbol femenino y patadas y tal, brutales también. ¿Por qué se da y por qué hay más lesiones en este aspecto del fútbol masculino? Bueno, no lo sabemos. Ahora mismo estamos planteando, como digo, datos reales y que a partir de ahí podemos empezar a hipotetizar. Pero por otro lado, también sigue siendo amarillo hombres y azul mujeres. Las mujeres tienen las lesiones más severas y más duraderas. Vemos aquí que los hombres tienen muchísimas más lesiones de afectación mínima y media. Cuando hay una afectación moderada de la lesión, una afectación mínima, a lo mejor hablamos de un esguince grado 1, que a lo mejor estamos más o menos una semana, de 7 a 10 días de baja. Eso es lo que llamamos una lesión mínima, ¿vale? Moderada se va igualando, pero es que en severa las mujeres tienen un por 1,4, ¿vale?, más que los hombres. ¿Esto qué nos hace ver? Pues en resumen, lo que pongo aquí, las mujeres, aunque los hombres tengan más lesiones, las mujeres las tienen más severas y más duraderas. Un cruzado anterior, por ejemplo. Aquí lo pongo. Se ve aquí que hay un 21% de días perdidos menos, o 21% más, según se mide, las mujeres pierden un 21% más de días por lesión. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vemos que aunque tengan menos lesiones, normalmente se predominan las graves y las duraderas. Entonces puedo tener 3 esguinces masculinos y un cruzado femenino, que a lo mejor está 9 meses, que a lo mejor está una temporada entera. Entonces al final el ratio que se ve aquí es bastante grande. El cruzado de hombres, cada 2 hombres que hay de cruzado, te ponen que hay el triple de mujeres, ¿vale? Por ejemplo. Por otro lado, ya viendo un poquito, poniendo el foco más muscular, las mujeres predominan en lesiones de cuádriceps y los hombres predominan en lesiones de isquiosurales. Aquí aparece como las lesiones de cuádriceps predominan en mujeres y las lesiones de isquiosurales predominan en hombres. ¿Qué nos sirve esto a nosotros? ¿Para qué nos sirve saber que esto es así? Bueno, pues porque imagino que entonces nuestro entrenamiento irá enfocado a estas necesidades. Irá enfocado a que si yo sé que estoy con un equipo de mujeres y hay una predominancia de lesiones de cuádriceps, vamos a ver qué factores puede estar incidiendo en esas lesiones para poder prevenirlo y yo enfocar mi preparación física a ello. Igual con hombres, si sé que son isquiosurales, vamos a ver, a lo mejor hay una descompensación, no lo sabemos, pero sí sabemos que como se da, vamos a intentar achacarlo. Por supuesto, esto es lo que intentaba enlazar a la práctica, porque al final estos son números, pero hay que ir al campo y trabajar, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo siguen siendo amarillo hombre y mujer azul, recuerdo. En cada tipo de lesiones, aquí me dice cuáles predomina mujer u hombre. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto a mí? Para decir, vale, pues eso, yo tengo un equipo, son hombres, son mujeres. Normalmente las estadísticas, los números me dicen esto. Voy a ir predominando y enfocando mi entrenamiento a estas necesidades, por supuesto, siempre individualizando y tal, pero esto está bien saberlo para saber hasta qué nivel o hasta qué punto o por dónde puedo yo empezar. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué vemos? Vamos a cambiar un poco las tornas. Vemos que es verdad que esto es en adolescentes, ¿vale? Porque en senior normalmente entrenan bastante más. No es este estudio que aquí se ve que entrenan 1 hora, 2 horas, 4 horas, ¿vale? Aquí vemos que cuantas más horas de entrenamiento hay, menos riesgo de lesión, ¿vale? Aquí tenemos un número de lesiones, ¿vale? Y aquí horas de entrenamiento a la semana. Entonces, si entreno 1 hora o menos, tengo un número de lesiones mucho más alto que si, fijaos la diferencia, que si entreno ya directamente de 1 a 2 horas por semana. Ojo. ¿Qué es mejor 2 o 4? Sí. ¿Qué es mejor 4 a 6? Sí. ¿Qué es mejor más de 6?
bueno, un poquito mejor, pero es que si entreno de 1 o 2 horas por semana a 1 hora por semana o menos, las lesiones son muchas menos. Entonces, cuidado con esto porque normalmente en la base, de hecho, repito, este estudio está hecho con adolescentes, en la base se peca mucho de esto. No, bueno, nada, son niños, no, son niños que si no entrenan se lesionan igual. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque entendemos que, ya os digo, a nivel profesional no se va a dar nunca en la vida que se entrene 2 veces en semana. A nivel senior, a lo mejor, pero es más raro. Pero sí que con los niños hay que tener mucho cuidado con la base, que no por ser niños no se lesionan. Y aquí vengo con números que, fijaros, ¿vale? Este estudio está, o sea, son datos recogidos durante 20 años, del 94 al 2004. O sea, no es un estudio que, digamos, un estudio aislado ha dicho y ha sacado un número y ya va a misa. No, son 20 años donde tenemos aquí una lesiones por contacto, ¿no? Entonces, entendemos, vamos a dejar en esta charla a un lado las lesiones por contacto, es decir, a mí me dan una contusión, me dan una patada y me lesiono, ¿vale? Eso hasta cierto punto nosotros no podemos controlarlo, pero lo que sí podemos controlar son las lesiones sin contacto. Y las lesiones sin contacto que tienen más prevalencia son corriendo y cambiando de dirección. Esto es horrible para los preparadores físicos, porque es un dato pésimo. ¿Por qué? Porque si yo es una lesión sin contacto, la cual yo puedo no prevenir del todo, nunca se sabe, ¿no? Pero sí que puedo tomar parte de su entrenamiento. Y encima ocurre corriendo, cosa que puedo corregir, una técnica de carrera, lo que fuera, puedo entrenarlo y cambio de dirección, eso es que algo está fallando. Algo está fallando. O sea, si yo todos mis jugadores se lesionan o corriendo haciendo cambio de dirección, tengo que mirar y hacer una reflexión interna y decir, ¿qué estoy haciendo? Porque, ya os digo, no es un contacto, hay factores que yo puedo controlar, tanto en la carrera como en los cambios de dirección. Ahora hablaremos del tema de la técnica de carrera, de la técnica de los cambios de dirección, es algo que yo puedo controlar. Entonces, que esto ocurra es grave. Y por otro lado, bien sabemos que la predominancia de las lesiones están en rodillas, están en tobillo, están en muslo, ¿vale? Estas son las predominancias en fútbol estamos hablando. Aquí se ve más gráficamente, como en muslo, en rodilla y en tobillo, se ve mucha diferencia de porcentajes de lesiones, ¿no? Que es del mismo estudio, esto. Y enlazando con lo que decía antes, que las mujeres predominaban tener unas lesiones menos duraderas, pero sí que, menos lesiones pero más duraderas y más severas, esto refleja, este fútbol femenino, refleja cómo en una temporada un equipo suele tener como lesión severa, que son el 23% de las lesiones que se tienen, 6 roturas de cruzado anterior. ¿Eso qué implica? 6 pueden ser 6 jugadoras en la temporada, porque un cruzado normalmente está entre 6 meses, 9 meses, depende de las recuperaciones, depende del readaptador, depende del tratamiento, depende de 1000 cosas, pero sabemos que es una lesión que no dura un mes, y no dura 2 meses, y no suele durar 3 meses. Entonces, esto, aparte de ser importante saberlo, es grave porque depende de cómo se produzcan los cruzados, volvemos a que si nosotros podemos tomar parte de ello, hay que tener mucha conciencia y tener incidencia en nuestra preparación física con respecto a nuestro equipo. Como decía al principio, tenemos varios factores en los que podemos incidir y en la mayoría en la que nosotros podemos incidir como preparadores físicos son los factores biomecánicos, ¿no? Entonces, digamos que vamos a proponer varios tips que tengo en cuenta, ya, eso sí, diferenciando entre mujer y hombre. Entonces, la mujer siempre, ahí, como señala, tiende a un mayor aumento de aducción de cadera en el cambio de dirección. ¿Eso qué implica? Que la cadera tiene una aducción, va hacia adentro. ¿Y por qué puede ocurrir? Puede ocurrir por diferentes razones. 2 de las más predominantes son por debilidad del core, de la zona media, abdominales, lumbares, transversos, oblicuos, o por debilidad pélvica. ¿Qué ocurre? Si yo sé esto, que la mujer tiende a un mayor momento de aducción de cadera en el cambio de dirección o sin cambio de dirección, si yo sé que esto ocurre, voy a trabajar la debilidad del core y voy a trabajar la debilidad pélvica, algo que no se suele hacer mucho
y es muy importante que se trabaje el suelo pélvico, ¿no? Por otro lado, ahí está. También hay una menor flexión de cadera, rodilla y tobillo, normalmente, ¿vale? Sobre todo en la pubertad. ¿Qué ocurre? Si yo no tengo un ROM, un rango de movimiento adecuado, esté o no en la pubertad, que ya son factores que yo tengo que tener en cuenta. Yo sé que puede haber una menor flexión de cadera, rodilla y tobillo. Por un lado, aparte de trabajarla, voy a tener en cuenta trabajar la deceleración. Habíamos visto con anterioridad que teníamos muchas lesiones que eran sin contacto y por el cambio de dirección. Entonces, si yo tengo un cambio de dirección que quiero corregir, voy a trabajar, como veis ahí, ¿vale? La deceleración. Ese cambio de dirección, esa técnica se llama braking. Y eso consiste en que tú deceleras con la pierna de dentro y luego te impulsas con la pierna de fuera. En vez de impulsarte con la pierna de fuera y luego dar otro paso para impulsarte otra vez. Normalmente, ¿vale? Esta técnica, veis, ahora estaría impulsándose la chica con la pierna derecha, había frenado, perdón, con la pierna derecha y se impulsaría con la pierna izquierda. En eso consiste la técnica de braking de cambio de dirección. ¿Se puede hacer esa? Se puede hacer esa. ¿Se puede hacer otra? Se puede hacer otra. A mí me gusta esa. La cosa es que si no educamos bien a nuestros jugadores en que pueda tener una buena biomecánica, en que sepan que hacer un valgo de rodilla no está bien, no es saludable, en que 1000 cosas, todo eso aumenta el riesgo de lesión. Por otro lado, vemos el ratio isquiocuádriceps. El ratio isquiocuádriceps lleva a varias cosas. El ratio isquiocuádriceps consiste en que la activación del grupo muscular del isquio se divide entre la activación del grupo muscular del cuádriceps y eso conlleva que haya una compensación o no entre los grupos musculares anterior y posterior del muslo, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda de todo esto, por cierto, insisto, me cortáis y me preguntáis, que yo sin ningún problema, porque explicar algo que a alguien a lo mejor no esté comprendiendo es una tontería. O al revés, Estrella, qué aburrido, explícame más, pues os lo explico igual, ¿vale? Entonces, ¿qué puede conllevar esto? Una descompensación muchas veces lleva a una rotura de isquiosurales. A grosso modo, comento, aquí como dinero, que yo digo, aunque no quieras prevenir lesiones por la salud de los futbolistas y de las futbolistas, o por salud en general de la población, hazlo por dinero. Porque solamente estudios comentan, ¿vale? Esto es como en primera división masculina, española, este estudio, ¿vale? Lo podéis ver aquí, de 2019. Cada uno, claro, lo lleva al contexto en el que fuera, pero por poner un ejemplo, ¿vale? Porque no encuentro yo tantos estudios recientes que compartan esa información. Entonces, un coste total por equipo, por temporada, solamente de rotura de isquiosurales, ya puede, quitando esguince, quitando cruzado, solamente si alguien se rompe los isquios, suelen ser 6.355 euros por equipo por temporada, solamente por una lesión. O sea, si empezamos a sumar lesiones, unos números, bueno, imposibles, porque cada jugador, bueno, el equipo médico que tiene que estar ese jugador en trámite. Luego, cada día que ese jugador pierde de juego y de entrenamiento vale dinero. Luego, 1000 cosas. Aunque no lo hagas por prevención y por salud, realmente cuesta mucho dinero las lesiones, cuestan muchísimo dinero. Y lo pongo aquí lo del isquio porque es a lo que viene ahora. ¿Por qué? Ya he explicado que una descompensación entre isquios cuádriceps puede llevar, por ejemplo, a una rotura de isquios, ¿no? Entonces, si la descompensación de isquios cuádriceps es a favor del cuádriceps, es decir, el cuádriceps tiene más activación muscular que los isquiosurales, y entendemos que esos isquiosurales, tienen una debilidad, protegen menos a la tibia. Es decir, aquí pongo el dibujo biomecánico, anatómico, porque el isquiosural también se inserta en la tibia, ¿vale? Entonces, si la tibia se va anterior, se va hacia adelante, favorece la rotura de cruzado anterior, que está aquí, cruzado anterior. Si la tibia se me va hacia adelante y favorece el riesgo de cruzado anterior, porque mi isquio está débil y no retiene la tibia en su sitio, favorece
o rotura de isquio, o rotura de cruzado, o las dos. Son dos lesiones que están muy relacionadas. ¿Vale? Hay muchos estudios que relacionan unos factores con los otros, gente que ha tenido una lesión con la otra. Es muy importante. Entonces, vuelvo a repetir, hago resumen. Si yo tengo debilidad de isquio y ese isquio no retiene bien la tibia, esa tibia se va anterior, puede romper, hay más riesgo de que rompa cruzado. Ese es el resumen. ¿Hay muchos más factores? Por supuesto, hay muchos más factores. Ahí no entramos en discusión, es que los hay. Pero todo suma. Y ahora que estamos hablando con el ratio isquio-cuádriceps, este es uno de ellos. Avanzamos y vamos con el tema del control de la carga. Tengo aquí una semana tipo, ¿vale? Una semana tipo donde tengo partido, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Partido otra vez. ¿Dónde? Aquí tendríamos recuperación, tengo mi partido, recuperación compensatorio, tengo libre, hasta aquí estoy descansando. Ahora vamos día por día, ¿no? Aquí tengo mis sesiones de carga y mis sesiones de descarga para el otro partido. Esta es una semana tipo personal, o sea, que yo haría. Es que pueden haber muchas dudas de, oye, es que yo, ¿y si pongo el día libre otro día? ¿Y si no tengo campo? Ya, estoy poniendo un ejemplo hipotético que para mí sería el ideal, según las necesidades. De hecho, si yo en vez de domingo juego sábado, voy rotando días y voy metiendo a lo mejor un día más de carga o un día más de descarga o uno más de recuperación según la necesidad, ¿vale? Vamos a poner una semana tipo de domingo a domingo, donde yo tendría mi partido, ya la recuperación, en el partido ya empieza la recuperación aguda que pongo aquí, justo después del partido, pues a lo mejor crioterapia, sueño, descanso, alimentación, todos esos factores que van a ayudar a nuestra recuperación, sobre todo aguda y al estado muscular, ¿no? Al día siguiente, a mí no me gusta poner el día libre justo después, que también puede ser, pero a mí me gusta también para ayudar al lavado de desechos, ¿vale? Al lavado de desechos en sangre, sobre todo, pues hacer diferentes ejercicios de recuperación. Y encima también, así achacamos, que compensamos, recuperación y compensatorio, las jugadoras que han jugado más de 60 minutos, suele ser, pues hacen recuperación, y las que han jugado menos, pues hacen compensatorio. Así yo tengo a mi equipo, haya jugado o no, más o menos con una misma carga del partido. Si yo tengo GPS y sé que han hecho de media X sprints por partido y una distancia total de X, pues yo voy a intentar que las jugadoras que no han jugado o las que han jugado muy poco tengan esas mismas demandas en el entrenamiento o parecidas, ¿no? Porque luego van a tener menos recuperación que las demás también. Pero es algo a tener en cuenta para que, bueno, es que al final si una jugadora está 4 partidos sin jugar, por ejemplo, si al quinto va a jugar y no hemos compensado esas cargas, puede que no esté en la misma forma seguramente que las demás. Aparte de tener el ritmo de juego y el ritmo de partido del que todo el mundo habla, ese factor también está ahí, ¿no? Entonces, al día siguiente ya sería el último día de recuperación que yo digo, aquí recuperan sí o sí. Día libre, como hay que ponerlo en algún lado. He discutido con diferentes personas el tema del día libre, que hay mucha gente que no quiere ponerlo, dice que no tienen por qué tener día libre. A mí, sobre todo psicológicamente, me parece súper importante un día libre. Son personas, no son máquinas, somos todos personas y hay que tener un día libre. Que gestionen como quieran. Ya entra dentro de la profesionalidad cada uno lo que hagan ese día libre, pero me parece súper importante para la gestión de grupo, que esto es otro aspecto, aparte del físico, para la gestión del grupo en general, ¿no? Y después del día libre ya sí comenzaríamos con la carga, que ya esto es súper relativo, voy a pasar por encima porque entiendo yo que la carga entra dentro de las nociones de cada uno, que ya carga técnica condicional, táctica condicional, que no, lo ideal es que vaya la carga creciendo, ¿no? Porque aquí hemos tenido día libre, pero al final los porcentajes de cargas los tiene cada equipo según el microciclo que esté teniendo dentro de su temporada, ¿no? Para mí, a nivel físico, de trabajo de fuerza sobre todo, me gusta que se meta en este día, según también artículos que he leído y tal. ¿Por qué? Porque al final, si tú tienes una fatiga, crees aquí una fatiga neural, por ejemplo, que suele tardar como 48 horas en recuperarse, y no la metes aquí, mejor,
¿Por qué? Si las metes aquí, aunque tengas 2 días para recuperar, tú ya te estás recuperando el día antes del partido. Y si lo recuperas el match day -4, aquí, ya 2 días antes del partido estás recuperado. ¿Vale? Si voy a trabajar una fuerza máxima, una potencia donde voy a tener un reclutamiento de fibra bastante demandante, voy a crear una fatiga neural, repito, esto depende de lo que yo voy a trabajar. Por eso estoy poniendo un ejemplo. Si voy a tener una fatiga neural alta, voy a trabajar toma de decisiones o coordinación, no sé qué. Vale, fatiga neural, pues voy a intentar hacerlo este día. O si no, yo qué sé, prefiero este día. Sino aquí siempre se puede trabajar, pero al final la carga de entrenamiento, aunque yo la cargue y vaya a crear una fatiga, sé que la carga es más baja. Porque al final tú aquí la carga la vas a querer bajar en ese aspecto para que haya más campo. Me estoy refiriendo al tema prepa, ¿no? Al tema, tengo mi parte de gimnasio y voy a hacer esto. Entonces aquí tu parte muchas veces baja, porque ya está, al día siguiente ya estás en descarga, baja y hay mucha más demanda de campo. Entonces, para tú trabajar esas cosas, veo muchas veces mejor aquí, que a lo mejor el entrenador no quiere trabajar tanto campo, no le hace falta, o puedes tirar un poquito, no, yo 15 minutitos más, y te queda y lo trabaja. Esa es la razón por la que pongo los ejemplos aquí. No obstante, cada uno es un mundo. Hay mucha gente aquí que seguro tiene mucho más experiencia que yo en estos asuntos y puede decirme lo que sea y encantadísima de escucharlo y de comentarlo. Aquí ya empezaría la parte de descarga para el partido, que ya volveríamos a la recuperación aguda de la que hablamos, ¿no? Entonces, la descarga normalmente se trabaja técnico-táctico ya a nivel de preparación física. Yo no demandaría demasiado. De hecho, este día a veces no hay nada, justo antes no hay nada. Es decir, si yo termino de entrenar, lo pongo en contexto, entreno el viernes y juego el domingo. El sábado mucha gente no hace nada, ¿vale? Totalmente respetable y cada uno lo que sea. Intento contextualizarlo, ¿no? Que aquí sería el martes, miércoles, jueves, viernes. Hay gente que el sábado a lo mejor no entrenaría. Simplemente hay que tenerlo en cuenta, que si yo tengo estas cargas al final de la semana, aunque esto sea algo tipo, al final de la semana yo tengo carga X, ¿vale? Con mis jugadores van a tener carga X, y si yo tengo 2 días de descanso, no es lo mismo que si tengo uno. Que si pongo el 80% de demanda con respecto al partido el miércoles, no es lo mismo que si pongo el 50%. Esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Vale, esto, voy para atrás, esto es a nivel club. A nivel selección, este es un ejemplo real de hace unos cuantos de meses, porque el tema del coronavirus, esta fue la última, horario última concentración en Turquía, que finalmente nos fuimos a Turquía, no sé si os acordáis. Esta es la realidad de selección. ¿Qué ocurre? ¿Os acordáis del día después del partido y del día antes del partido? Pues eso ocurre constantemente en las concentraciones. No hay día de carga, no hay día de descarga. En este ejemplo, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos 10 días, del cual uno lo quitamos, día de vuelta, o día de llegada, día de vuelta, 2 lo quitamos, más o menos, ¿vale? No es que lo quitamos, pero dependemos de a qué hora llegas, no llegas, cuántas horas llevas de viaje, 2 o 12, depende, ¿vale? Entonces depende de tantas cosas que estos días son súper relativos. Tenemos 8, de esos 8 quitas 3 porque son partidos. Tenemos 5 y de esos 5 tenemos el día antes del partido, que ya estamos hablando y que no podemos tener mucha carga condicional porque vamos a trabajar una táctica X que encima nos vemos muy pocos días. El día después del partido, recuperación, aunque la recuperación empieza justo después del partido, aquí todavía estamos recuperando porque hemos tenido mucha fatiga y estamos en ello. Pero es que luego ya está, ya es el día antes del partido, otra vez. Y así se repite todo el rato. No sé si veis que yo, la línea, por ejemplo, el más day más 1, esta línea está más para arriba que el siguiente. Y si aquí hubiera otro, estaría más para arriba que el siguiente también. Tenemos que tener en cuenta que aunque yo diga técnicamente, teóricamente, es un día después del partido, yo los días después del partido, por ejemplo, yo pongo carga del 40%. Pues al segundo partido, yo no puedo decir, no, es que mi libro me dice que yo tengo que tener una carga del 40%. No, campeón, es que hace 3 días jugaste otro partido, a lo mejor el 40% tiene que ser, ¿no? Un 30 o un 28 o ya vemos. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Porque no quiero aburrir con estos aspectos porque la mayoría de la gente tiene el otro horario, ¿no? Es que hay que contextualizar, que aunque yo tenga
estos que prevalecen los días más day -1 y +1, que aquí digo preparación física para el partido, se suele trabajar la táctica, el volumen es bastante bajo porque al día siguiente sabemos que vamos a tener un volumen alto. Aquí trabajamos regenerativo con rango de movilidad, aeróbico ligero, que favorece, los estudios dicen que va a favorecer bastante al lado del lactato, aunque está bastante en duda si el lactato, lavar más rápido el lactato está relacionado directamente con el aumento de rendimiento o no, pero ahí está, se hace por si acaso, yo lo hago. Y masaje, por supuesto, ahí ya con la ayuda de nuestro cuerpo médico, con el cuerpo médico de cada uno, masaje, crioterapia, que nosotros lo usamos en la medida en la que se puede, y listo, y lo de compensatorio que comentaba antes. Aún así, pongo esto, que es bastante visual, porque el control de la carga es mega relativo, súper, súper, mega, ultra relativo. Tenemos muchas herramientas por las que podemos controlar la carga externa, carga interna, herramientas objetivas, herramientas subjetivas, 1000 cosas. Pues cuantas más, mejor. No, yo no he dicho eso. Cuantas más, mejor no. Elige la tuya. Pero, y las que tengas acceso. Pero lo que quiero decir es que al final es tú, lo tuyo y con lo que puedas, porque hay tantos factores que los tienes que tener en cuenta todos. Realmente, si no tienes factores en cuenta, te estás engañando, porque tú no puedes decir, no, es que a mí la duración del partido, del entrenamiento no me influye. Sí, hombre. No, pero es que la intensidad no, pero el volumen a mí me da igual el 10% o el 80% con respecto al partido. O sea, no puedes dejar de tenerlo en cuenta. El descanso, el rango de descanso y trabajo que tú tengas es súper importante. También es importante los jugadores que tú tengas en el entrenamiento, porque la densidad de entrenamiento va a ser una u otra y te va a dejar hacer un tipo de entrenamiento u otro. Depende de tu creatividad como preparador físico, como profesional, cada uno en su ámbito, porque esto pasa en campo, pasa en todos lados. Vas a tener que adecuar tus tareas a ellas. Pongo porteros, pero realmente es porque es el ejemplo más obvio, pero no es portero, son puestos específicos. Yo quiero tener una carga, pero es que quiero hacer unos trabajos con los laterales, otros con los centrales, otros con los extremos y otros con los porteros, y los delanteros y los centros. Bueno, pues entra dentro de que tú tienes que tener en cuenta en que la carga va a ser la misma o no, depende de lo que tú decidas, en base a los puestos específicos, pero tienes que tenerlo en cuenta. El entrenador, ¿qué quiere hacer el entrenador ese día? Por supuesto, eso de trabajar es que el entrenador tiene un entrenamiento y tú tienes otro, pues está súper bien que haya dos tipos de entrenamiento, pero hay que ponerlo en común, porque al final la carga que se llevan los jugadores es la de los dos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. O que, joder, es que hoy el pre-paso ha pasado y ha estado un montón de tiempo. Pues el entrenador también lo tendrá que tener en cuenta. No, a mí me da igual, yo lo que mata, yo voy a hacer el mismo entrenamiento que tenía pensado. Bueno, o no, o a lo mejor tienes que quitar una serie o 10 minutos porque es que el equipo, que digamos que son factores que van ligados, va todo ligado. Los goles, la cantidad de goles que se meten en los partidos influye, si has ganado, si has perdido, si ha sido un 10-0 o ha sido un 1-0, y el tamaño del campo, por supuesto. Los rangos creo que estaban entre 90 y 120 metros, 30 metros de rango en el que es oficial un campo, es brutal. Son 30 metros. Dile a la jugadora que tiene que correr 30 metros más porque este campo es grande. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos GPS, pues lo vamos a ver en el GPS. Si no, hay que tenerlo en cuenta. No me enrollo más con esta parte. Aquí vuelvo a poner un ejemplo de, igual que antes he puesto recuperación, carga y tal, aquí lo pongo en base a la temporada. Este es un gráfico de Aspetar en el 2016 que ponía muy gráficamente, aunque entre comillas sea un bien sabido, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, en pretemporada, bueno, mucho volumen, baja intensidad, luego se van juntando, llegas al pico de temporada y hay menos volumen, pero hay mucha intensidad y luego baja. Dentro, sí, genial y totalmente de acuerdo, pero aquí dentro esto no es estable, o sea, no es una línea que hace, ay, ya está, para arriba y bajo, no. Cuando las temporadas cada vez que son más largas, cada vez hay más partidos y cada vez hay más clubes, si tú quieres ir todo el rato ascendiendo, llega un momento en el que no puedes. Entonces hay que regular esto.
No me meto ahora mismo, no es el caso, pero sí que hay que regular muchísimo por las lesiones, que es a lo que yo he venido a hablar, por eso lo enlazo con esa parte, ¿no? Con las lesiones, porque al final, si tú tienes lesiones por sobreuso, que ojalá que no, tienes que tener muy en cuenta por qué está ocurriendo, cómo va tu carga de entrenamiento, y ya ligo con lo que estaba hablando antes, cómo estás gestionando tu carga de entrenamiento dentro de esta temporada. Ya no hablamos de pretemporada, que también, y no hablamos de transición, que también, por cierto, en pretemporada, ojo con las lesiones, porque este volumen y esta intensidad, hay una línea invisible, personal y de cada uno, que es muy complicada saberla también. Pero es que en temporada nos creemos, ya os digo, que cada vez cuanto más trabajemos, mejor. No, más no es mejor siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las lesiones, unos test periódicos para ver cómo van esas jugadoras, mucho cuidado con el sobreentrenamiento que puede ocurrir. Si hace falta hacer análisis de sangre y tengo la posibilidad y esa jugadora ha bajado el rendimiento, no sabemos por qué, no deja de entrenar pero no aumenta, eso hay que atajarlo porque luego puede tener unas consecuencias grandes, puede tener hasta como 6 meses o 9 meses de adaptación otra vez para atajar un sobreentrenamiento, ¿no? Entonces, es muy importante, aparte de saber que estas oscilaciones ocurren, ser consciente de que si yo aquí pudiera ampliar, seguro que Aspetan no lo ponía como una línea. Esto es una tendencia, por supuesto, pero tendríamos que tener mucho cuidado. Normalmente los equipos que trabajan para llegar a un pico, normalmente hay un partido óptimo, por eso la gente dice, bueno, has ganado la liga pero no la copa, o que por eso es tan complicado ganarlo todo, porque tú no puedes estar siempre al 100%, imposible, no puedes estar siempre al 100%, entonces hay veces que tienes que elegir, esa es la cruda realidad, a no ser que tengas un banquillo que te permita todo. Necesito que me digáis cómo vamos de tiempo para ir a esta última parte o no. Bien, profe. Vamos bien. Sí, yo creo que terminamos y vamos a las preguntas, que ya Sí. hay algunos que están con dudas. Perfecto. No, disculpa Estrella, no te preocupes por el tiempo, estamos disponibles. Vale, bueno, me gusta ajustarme porque luego en mi crono voy bien, pero no quiero, si alguien tiene prisa, no quiero que se pierda nada. Vamos a ir con la parte del ciclo menstrual. Antes de entrar en esta parte, quiero hacer un resumen un poco de lo que hemos hablado. Recuerdo, estamos en lesiones, estamos en preparación física, estamos en foco mujeres. Hemos hecho al principio una revisión de factores que implican más a la mujer que al hombre, diferencias entre lesiones de mujeres y hombres, ¿vale? Luego hemos estado hablando de control de la carga, enlazado a estas lesiones y que hay que tener en cuenta. Antes de eso, en factores biomecánicos que diferencian mujeres y hombres y cómo atajarlos o posibles factores a tener en cuenta. Y ahora vamos por último al ciclo menstrual. Esto, por supuesto, sabéis que diferencia a la mujer y al hombre. Entonces, antes de empezar a explicar la fase del ciclo, que es lo primero que voy a hacer, quiero dejar muy claro que esto es un factor a tener en cuenta ahora, que encima se está teniendo mucho foco en el ciclo menstrual. Es un factor y una herramienta que podemos tener siempre para mejorar, pero para nada y nunca va a ser algo negativo y una connotación negativa la cual podamos usar para entrenar o no, y jugar o no, o excluir a nadie o no. Todavía no se sabe si mucho secreto del tema del ciclo menstrual en base al rendimiento. Se saben cosas, por supuesto, y ahora vamos a hablar de ellas, pero hay otras que no, y esto ni te va a hacer que no puedas entrenar, ni te va a hacer que no puedas jugar, a no ser que, como todo hijo de vecino, si esas limitaciones son por tu estado de salud. Oye, es como si un día me duele la cabeza un montón y no puedo, y genial. Pues si el ciclo menstrual en ese momento te está dando unos síntomas que tú no puedes soportar, perfecto. Pero que no por estar en ninguna fase del ciclo menstrual no se puede entrenar y no se puede jugar. Eso me gustaría dejarlo súper claro antes de comenzar a explicar la fase del ciclo, porque
no quiero que se vea como algo limitante, porque no lo es, para nada lo es. Es una herramienta que nosotros podemos usar para nuestro beneficio o nuestra gestión de nuestro trabajo, pero para nada es algo que tengamos que tenerle una connotación negativa. Al revés, antes no se tenía en cuenta y ahora tenemos que estar súper agradecidos por tener los conocimientos suficientes para poder usarlo y poco a poco avanzar en ello, ¿no? Explico aquí, esto tengo un mes tipo, perdón, un ciclo tipo de un ciclo menstrual de 28 días, ¿vale? Del 1 al 28 tengo aquí. Este es el mismo copia-pega del cuestionario de las jugadoras. O sea, esto lo tienen ellas siempre y yo les he explicado previamente la fase del ciclo y me dicen siempre en qué momento están. Sabemos perfectamente que cuando comienza la menstruación, yo lo sé perfectamente, que si tengo la menstruación, normalmente entre 5 y 6 días dura, ¿vale? Repito que esto es algo relativo y súper personal. Hay aplicaciones de móviles que perfectamente te gestionan y te dicen qué fase están, ¿vale? Pero las comento, las explico. Menstruación. Cuando yo dejo de tener la menstruación, estoy ya en folicular tardía, se llama. ¿Vale? Esto sería folicular temprana o menstruación y aquí estaríamos en folicular tardía. Desde el día 1 hasta 2 semanas después, yo estoy en ovulación, que dura entre 2-3 días. Si yo no estoy en menstruación, que eso lo voy a saber seguro, y no estoy en ovulación, estoy en medio, estoy en folicular tardía. Y si ya he pasado la ovulación, voy a estar en lútea todo el tiempo hasta que comience la menstruación otra vez. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente tienen las jugadoras más en cuenta es si estoy en menstruación o estoy en ovulación. Entonces, si estoy en medio, estoy en folicular tardía y si ya ha pasado la ovulación, estoy en lútea. En eso consiste, ¿vale? Después hay lútea temprana y lútea tardía también, pero no vamos a entrar ahí. ¿Por qué comento esto? Porque vamos a tener en cuenta dos oscilaciones hormonales, sobre todo, que son de estrógenos y de progesterona. ¿Por qué? Vamos a verla. Bueno, vamos a ver cómo oscilan en la fase, ¿vale? Ahora lo voy a volver a poner, pero bueno, lo comentamos. Sobre todo los estrógenos, en la folicular tardía, cuando comienza la folicular tardía, van aumentando bastante y en la ovulación tiene, justo antes de la ovulación, tiene el pico de estrógeno, ¿vale? Más alto. Y luego comienza a bajar. Sube un poquito, pero no igual que antes, ¿vale? Y ya baja del todo hasta que vuelva a empezar la menstruación. Y la progesterona siempre va a estar muy, muy, muy baja y a partir de la ovulación, en la fase lútea, es donde la progesterona aumenta bastante y tenemos nuestro pico de progesterona. Seguimos. Evidencias que tenemos. Tenemos ya más, ¿eh? Y sé de estudios que se están haciendo actualmente, que están sacando resultados súper buenos, con muestras importantes y que nos están ayudando mucho al trabajo del ciclo menstrual en estos momentos. Pero comentamos varias cosas. Los niveles de estrógeno, que están durante la fase folicular, que están aumentando, comentan los estudios que pueden promover a la fuerza, al aumento de la fuerza muscular. ¿Vale? Eso por un lado. Y a diferencia de la fase lútea, los niveles de progesterona podían actuar al contrario, como antagonista del estrógeno sobre la fuerza muscular. Resumen, el estrógeno puede aumentar la fuerza muscular y la progesterona inhibe esta acción. Y si sabemos que los estrógenos están en la folicular tardía y la progesterona, sobre todo en la lútea, pues ya sabemos en qué fases pueden ayudar a la fuerza muscular o no. Esto por un lado. ¿Por qué? Aquí comentan el 2007, repito que hay estudios plasmados más recientes, se sugiere que el estrógeno aumenta la fracción de miosina, que eso conlleva a una unión más fuerte de la contracción muscular y así influir beneficiosamente, digamos, en las propiedades contractiles del músculo a través de ello. Volvemos a lo mismo. Cuando yo tengo el pico de estrógeno más alto o tengo más cantidad de estrógenos, promueve eso a una mejor calidad de contracción y a una fuerza muscular mayor en ese momento. Eso es lo que comenta. A día de hoy, lo que sí sabemos perfectamente, de lo que tenemos más evidencia, digamos, es que, aquí, es que los estrógenos aumentan en este punto.
y la progesterona aumentan en este punto, en esta fase del ciclo menstrual. Entonces, es verdad también que los estrógenos aumentan, ayudan o promueven la recuperación. Entonces, si yo quiero trabajar unos aspectos de fuerza, las cuales van a tener una fatiga o una rotura muscular tipo agujeta o dolor muscular, como decís ahí. Me refiero no rotura muscular como lesión, sino que yo trabajo en excéntrico, por ejemplo, entonces se van rompiendo miofibrillas para luego crear como en hipertrofia. Pues a lo mejor si yo voy a estar trabajando unos aspectos de esa manera, voy a hacerle una fase donde predominen los estrógenos, que uno me va a ayudar a la contracción, a la miosina de mis fibras musculares, y dos, me va a ayudar a la recuperación de mi trabajo. Entonces, no sabemos muchas cosas, pero sí que sabemos que hormonalmente, si esto está ocurriendo, yo, según mi demanda y qué quiera yo trabajar, voy a quererlo trabajar en un punto del ciclo o en otro. ¿Me explico? Porque al final, y por favor, todas las dudas que tengáis, me las comentáis, porque ya a veces quiero decir tantas cosas del tema del ciclo que no lo explico bien y muy mal por mi parte, iré mejorando. Pero quiero que eso, que quede claro que al final hay más hormonas aquí, como encima podéis ver. O sea, pero estamos enfocando en dos porque al final son las más importantes para nuestra aplicación. Sabemos que estrógenos nos ayudan a la recuperación y también promueven la contracción de nuestras fibras musculares. Entonces yo cuando quiera tener un entrenamiento con esas demandas, lo pondré seguramente en una fase del ciclo donde nuestros estrógenos predominen. Que yo tengo una predominancia de progesterona con respecto a los estrógenos, porque aquí también hay estrógenos, pero hay más progesterona y inhibe la señal de estrógeno y sabemos que esa recuperación y esa contracción que tenemos cuando hay un pico de estrógeno no la tenemos aquí. Bueno, pues a lo mejor en esta fase no será donde yo trabajaré eso, ¿no? ¿Qué digo siempre? Porque ahí, ahora del ciclo menstrual hay muchísima controversia. Yo no soy para nada experta en este tema. Hay gente muy experta que sabe muchísimo de ello, ¿no? Pero sí que digo, oye, pero es que si no lo tienes en cuenta, no puedes hablar. O sea, si no se tiene en cuenta, no, es que no hay evidencia, sí, sí la hay. Hay cosas que no se saben a ciencia cierta y hay cosas que necesitan mucho más investigación, pero sí que sabemos cosas. No es ninguna excusa para no tenerlo en cuenta ni no usar el ciclo menstrual. Tú puedes no sentirte capacitado, puedes no sentirte seguro, puede que todavía no sepas cómo aplicarlo. Genial, genial. No hace falta que lo aplique o que no lo aplique. Hay veces que es más fácil o menos fácil de aplicar. Esto ya es súper relativo de cada profesional, como todas las cosas que aplicamos o no, cada uno. Pero, oye, ¿por qué no lo tienes en cuenta? ¿Por qué no en tus cuestionarios que pases de control de la carga, que seguro que los pasas, metes una pregunta del ciclo menstrual? Porque de verdad que hay muchas cosas que no sabemos, pero si no lo registras, seguro que no lo sabes. Segurísimo. Pongo un ejemplo. Estos son datos reales de viajes, como sabéis, tenemos viaje transatlántico, tenemos concentración en Europa y venían, claro, al venir de Sudamérica hay estudios que dicen que en los viajes transatlánticos, aparte de afectar a parámetros de sueño, recuperación, etcétera, tiene más afectación cuando es hacia el este. Es súper curioso. Hay estudios que lo comentan. Entonces, afecta más cuando es hacia el este. Si vamos de Sudamérica a Europa, vamos hacia el este. Es decir, nuestras jugadoras que viajan en viajes transatlánticos tienen más afectación que si fuéramos a otro sitio, a veces, ¿no? Y no todo el mundo, repito, súper individual. ¿Qué ocurre? Yo registro el ciclo menstrual, tenemos el ciclo menstrual, aquí está la leyenda, ¿vale? Tenemos el ciclo menstrual como las barritas estas que vienen aquí abajo. Según si la barrita es roja, está en menstruación, verde folicular tardía, azul ovulación, amarilla lútea. Aquí he puesto ejemplos y ¿qué me he dado cuenta? El registro, de esto no hay ningún estudio que yo haya visto, ¿vale? Pero sí es un ejemplo de verdad para decir, mira, sí, sin estudio, venga Estrella, que pesada con los estudios. No, esto es datos que yo he recogido y he dicho, ah, mira, pues a lo mejor tiene relación, ¿vale?
jugadoras con viajes transatlánticos que el primer día que llegan, pongo foco en el azul, que es el sueño, ¿vale? El primer día que llega duermen bien. Pero el segundo día que llegan, duermen mal. Y todas ellas están en la fase de menstruación. Y la que, por ejemplo, aquí está la fase de menstruación y cuando deja de tener la menstruación, tiene mejor sueño. Aquí igual, tiene mal sueño, me pone un 2 de sueño, un 1 es que dormió fatal, ¿vale? Y un 5 es que dormió súper bien. Pues aquí he dormido regular, aquí ya al día siguiente peor aún, y luego ya último día de menstruación, ya vuelvo a dormir con regularidad. ¿Vale? O sea, son cosas que tú dices, bueno, puede ser por 1000 cosas. Efectivamente, puede ser por 1001 cosas. Pero si yo no registro, no puedo hipotetizar. No puedo ver mis datos y mis números y decir, ay, puede ser por esto, puede ser por lo otro. No tengo ni idea. Entonces, es como nada. Si yo registro eso y no lo puedo poner en base a nada, es mejor ni lo registro porque pierdo tiempo. Entonces, con esto simplemente quiero apoyar a la gente que quiere hacerlo, que se puede hacer, que las fases del ciclo no son ningún misterio, que con tener la fase del ciclo claras y con leer sobre ello, se puede llevar a cabo 1000 cosas y que cualquier duda que tengáis, pues que esté a vuestra disposición. Es importante con el ciclo menstrual, sobre todo, que son al final niveles hormonales, mucha gente me pregunta cosas muy complejas que quiere que le digan una frase, hay que leer mucho. Antes de preguntarme tenéis que leer, porque al final son cambios hormonales internos fisiológicos del cuerpo, no son ningún misterio, nos lleva pasando a las mujeres toda la vida, así que incluso nosotras mismas no sabemos muy bien, yo hasta que no me metí en esto de lleno, no sabía muy bien en qué consistía cada cosa exactamente, que por ser mujer no tienes que saberlo, y por ser hombre no te exime de no saberlo, o sea que apoyo a todo el mundo que tenga curiosidad en ello y que quiera mejorar, que esto, se estudie o no sobre ello, está ahí e influye en el rendimiento. Así que muchas gracias por todo, encantada de recibir vuestras preguntas. Aquí tenéis mi correo, ¿vale? Por si necesitáis cualquier cosa, por redes sociales también mucho me habláis y suelo contestar a todo el mundo. Y nada, poco más, esperando, dejo de compartir, para que, no sé si me habéis estado viendo la cara mientras, pero para que me veáis la cara. Bien, profe, muchas gracias, muy buena la ponencia, de verdad muy completa, mucha información. Y bueno, creo que sí, hay bastantes dudas, hay bastantes preguntas, así que vamos a comenzar. Va a comenzar Leonardo Salcedo, ¿sí? Se prepara Leonardo, la puede hacer hablada, y después de Leonardo va César Lainez, ¿ya? Los que tengan alguna otra pregunta se pueden ir anotando en el chat y así llevamos un orden para que cada uno tenga la posibilidad de preguntar. Leonardo. Buenas tardes. Bueno, un saludo, profesora. Un saludo, excelente ponencia, mucho que aprender y pues tengo dos preguntas. Bueno, estoy desde Mérida, Venezuela. Soy preparador físico de la categoría sub-19 de estudiantes de Mérida, de serie élite, filial del equipo profesional. Una de mis preguntas es, la recuperación tardía que demostró en las primeras diapositivas de las mujeres luego de una lesión, ¿considera usted que se podría deber quizás a algunos factores hormonales debido a la poca producción en relación con los hombres a la testosterona? Perdón, ¿la recuperación tardía de qué? Es que no lo he entendido bien. Perdón, que comentó que en las primeras diapositivas se veía que tardaban más en la recuperación de ciertas lesiones las mujeres que en hombres. ¿Eso se podría deber quizás a algunos factores hormonales? No, realmente es que no comentaba eso. Lo que comentaba era que las lesiones... espera, voy a compartir pantalla. O sea, que tardaba más en recuperar. No, tenía menos lesiones, pero tardaba más en recuperar. No, para nada. Los hombres tienen más lesiones que las mujeres, a grosso modo, todo tipo de lesiones, las leves y las graves.
Sí. ¿vale? Los hombres predominan de un 30 a un 40% de porcentaje de más lesiones que las mujeres. ¿Qué Sí. ocurre? Que los hombres suelen tener las lesiones más leves que las mujeres también. Predomina no la misma lesión más leve, me refiero. Los hombres suelen tener más cómputo de lesiones en general, pero las mujeres suelen tener más lesiones severas de más gravedad que los hombres. No es que, Ok. no es que a una misma lesión se recuperen más tarde las mujeres, para nada. O sea, no he hablado de tiempo de recuperación, sino que, por ejemplo, un cruzado anterior, que es una lesión grave, pues se predomina en mujeres que en hombres. A lo mejor un E15 de grado 1, que es una lesión leve, predomina más en hombres que en mujeres. A eso me refería, Leonardo. Ah, ok, bueno, perfecto. Entonces sería más bien como un factor cualitativo en lugar de cuantitativo. Bueno, sí, al final sí y no. Realmente cada lesión tiene su grado de severidad, entonces ya suelen ser el grado 1, 2, 3, en casi todas, tiene su grado y según cómo se cataloguen y los días que te dejen de baja, te suelen evaluar las lesiones. Entonces, finalmente, cuando en una mujer predomina las lesiones graves, es que la mayoría de las que hay, o sea, a lo mejor hay menos esguinces que cruzados o roturas de menisco, por ejemplo, que es una lesión grave. Al final, a nivel hormonal, yo no te sabría decir. A nivel hormonal, no veo... voy por dos lados. Uno, en base al ciclo, ¿vale? Hay estudios que comentan que predomina en alguna fase del ciclo menstrual el riesgo de lesiones. Yo todavía no soy capaz de decir nada, porque hay revisiones que tanto que uno te dicen que es una fase del ciclo, otro te dice que es en otra y otro te dice, o sea, todavía falta evidencia y muchas veces se hace una relación causa-efecto en cómo está en esa fase del ciclo menstrual la laxitud del ligamento. Y te dicen que si hay más laxitud hay más riesgo de lesión. Y eso para mí no es una relación causa-efecto directa. Porque si tú tienes una laxitud del ligamento importante, más porque estás en X fase del ciclo, tú tienes más laxitud del ligamento, pero ese ligamento para lo que está hecho es para sostener la articulación y responder a estímulos, sostiene bien la articulación y responde bien a los estímulos, para mí no hay riesgo de lesión. Aunque tenga más laxitud, a mí me da igual, si trabaja bien, no. Entonces, no. Y a nivel de testosterona, menos, porque la testosterona, que yo sepa, no te quita, no te aumenta ni te disminuye el riesgo de lesión. Entonces, de hecho, hay dudas a día de hoy todavía de si la testosterona es el factor que aumenta o no la hipertrofia con respecto a la mujer y al hombre. O sea que no, te tendría que decir que no. Por lo menos bajo lo que yo sé. Ok, perfecto. Eso me lleva también a una segunda pregunta. Bueno, he leído en ciertos libros y algunos artículos que he conseguido acerca de el entrenamiento excéntrico, o sea, de la fuerza excéntrica, como uno de los factores principales para la prevención de lesiones. ¿Usted ejecuta algún tipo de programa específico o qué tipo de programas ejecuta para prevenir las lesiones en sus jugadoras? Normalmente, primero te digo la realidad y luego te digo lo que haría. La realidad es que yo en la selección no puedo hacer eso. Porque yo me dedico, como habéis visto el plan, yo me dedico sobre todo a recuperar y a que las jugadoras estén en forma, pero que vengan en forma. Entonces, yo no me puedo permitir que una jugadora no esté en forma y yo tengo que ponerla en forma en la concentración. Eso no puede pasar. De hecho, no puede pasar. No puede pasar porque no hay tiempo. Entonces, a ese nivel sí que pretendo, en el seguimiento que nosotros hacemos de concentración a concentración, que estoy siempre en contacto con los cuerpos técnicos, con las jugadoras y tal, sí que me preocupo de que eso exista, ya sea a nivel excéntrico o no, pero me preocupo de que exista, de que la calidad de la preparación física y condicional de la jugadora sea la óptima o la mínima que nosotros necesitamos para poder tener esa carga de entrenamiento tan alta y doblando sesiones casi todos los días en las concentraciones. Ahora te explico lo que pienso sobre el entrenamiento excéntrico. Me parece genial, de hecho es verdad que protocolo de trabajo excéntrico al final crean esa rotura muscular para luego crear músculo, generar hipertrofia. Si yo quiero generar hipertrofia necesito trabajar
vale, puede que no lo tenga que hacer sí o sí con entrenamiento excéntrico, pero me ayuda mucho, porque el entrenamiento excéntrico va a hacer que esa acumulación fisiológica en el músculo se dé a mayor medida, ¿no? Y luego para prevenir lesiones es en ese aspecto, porque se dice que el trabajo excéntrico es como si trabajaras al 140% de tu máximo. Entonces, cuando yo voy a tener una demanda en un partido, por ejemplo, vamos a ponerlo en contexto, en un partido, yo voy a ser capaz, si normalmente hago trabajo de ese tipo, voy a ser capaz de soportar más carga que si no la he trabajado. Entonces, sí, a mí me parece muy importante. A mí me gusta también trabajarlo en recuperaciones de lesiones, es buen momento también para trabajar esos aspectos. Y sí, tanto también de miembro inferior es muy importante, de cuádriceps, de isquio, de aductores, para frenar, porque al final en los cambios de direcciones, volvemos a eso, estamos trabajando un trabajo excéntrico de aductores brutal. Y si no lo trabajo nunca en la vida, pues más riesgo de lesión. Exactamente. Bueno, recordando una de las diapositivas en las que comentabas del riesgo en las lesiones del ligamento anterior cruzado, donde decías de un fortalecimiento de los isquios, Sí. donde si no realiza una fuerza excéntrica real el isquio para detener el movimiento de la extensión de la rodilla, por ejemplo, en un remate, puede derivar en una lesión igual que con los cambios de dirección. Efectivamente, para los isquiosurales hay bastante evidencia que comenta que tanto el trabajo excéntrico como el isométrico, ojo, porque justo en la frenada de la oscilación de la carrera se produce un trabajo excéntrico, pero antes del excéntrico hay un isométrico, poquito, pero lo hay. Entonces, pues ya te digo, se suele trabajar en isquiosurales tanto en isométrico como en excéntrico para prevenir eso, tanto roturas isquiosurales como el cruzado anterior. Totalmente de acuerdo. Claro. Y bueno, finalizo con una frase que leí en un libro de Pedro Gómez haciendo referencia a una frase de Einstein, que la abocamos mucho a lo que vendría a ser el área de nosotros, la preparación física, que dice que los intelectuales resuelven los problemas, pero los genios los evitan. En este caso nosotros buscaríamos Pues sí. evitar las lesiones para no tener que llegar a recuperar a alguien. Ojalá, bueno, ese es el Padre Nuestro, vaya, porque nos quitaría de muchos problemas. El mejor prepa es el que no tiene ninguna lesión, pero es muy complicado. Exactamente, bueno, muchas gracias. Y Muchas gracias, Leonardo. Igualmente. Gracias, Leonardo. Tenemos una pregunta en el chat que va a la misma idea que estábamos comentando recién, junto con Leonardo. Jetsa Colmenares pregunta o hace una acotación, dice: ¿aconsejas que siguiendo el ciclo menstrual los ejercicios preventivos pudieran realizarse preferiblemente luego de los 5-6 días de menstruación? Y los excéntricos y ese tipo de ejercicios los realizamos más que todo los fisioterapeutas del equipo categoría. Pero sí, el ejercicio excéntrico es muy favorable para evitar lesiones. Vale, voy por la primera pregunta. Los ejercicios preventivos podrían realizarse previamente. A ver, es que ¿qué es para ti un ejercicio preventivo? Porque, de hecho, comenzaba yo la ponencia diciendo que para mí la prevención es todo. Hago una sentadilla y estoy previniendo. Igual que si hago pliometría, estoy previniendo. Pero si hago un salto, también. O sea, para mí prevenir es cuanto más en forma estés y tengas más factores cubiertos, patrones motores básicos, mil cosas, eso es prevención de lesiones, porque al final la lesión es que tiene tantos factores que cuanto mejor y más mejor los puedas achacar y abordar, más prevenido estás. Entonces, no entiendo muy bien, o sea, como que mi cabeza no se va a algo concreto cuando me dice ejercicios preventivos. No lo sé. Después del ciclo, en fase folicular tardía, lo que sí te puedo decir es que yo aprovecharía, enlazando con tu segundo pregunta, no, tu segundo comentario, que sí que los fisioterapeutas soléis trabajar los ejercicios céntricos del equipo. Discrepo y lo siento un montón, pero los ejercicios céntricos no son de nadie. No son ni de fisio, ni de prepas, ni nada, son del mundo. Al final lo hace la jugadora y lo ideal es que el fisio con el prepa, ¿no? o la persona del cuerpo técnico que estén ahí,
al final se coordinen para poder trabajar y realizar un entrenamiento la jugadora lo mejor para esa jugadora, ¿no? Y para lo que se esté atendiendo en ese momento. Entonces, es verdad que depende de los momentos de la lesión y la readaptación de esa lesión, los trabajos excéntricos, y concéntrico, isométrico y todo, van a depender de uno u otro o de los dos, si trabajan coordinados, ¿no? Pero para los ejercicios céntricos sí que si tuviera que elegir una fase del ciclo menstrual, elegiría la folicular tardía porque se va a mejorar la recuperación de esa musculatura en esa fase. Espero haberte contestado a la pregunta. Muchas gracias, Estrella. A continuación va a preguntar por micrófono César Lainez y se prepara Limber Ríos. Perfecto. Ok. Buenas tardes, profe Estrella. Gracias por su excelente ponencia. Buenas tardes a todos donde se encuentren. Saludos desde Honduras. Mi pregunta Hola, es, soy un entrenador de fútbol de Honduras y a veces trabajamos sin preparador físico. Entonces, nos decía ahí quería que, por ejemplo, me diera algunos ejemplos de ejercicios que pueden provocar la rotura de isquios. Que la pueden provocar. Ejercicios... Sí, que digamos, yo pongo a trabajar los muchachos o las muchachas y yo no sé cómo se va a romper un isquio. Entonces, si usted me dice algunos para evitar hacerlos. Vale, normalmente el mecanismo de producción de rotura de isquios surales es en un sprint. El que mayor se da es en un sprint, en una carrera. En la fase donde yo justo voy a apoyar el pie, justo en la que apoyo el pie en el suelo para volver a hacer el swing con la patada, ¿sí? Ese es un punto, y otro punto es cuando vuelvo a extender la pierna para atrás. ¿Me explico? Entonces, cuando yo hago muchos sprints repetidos y mi musculatura no está adecuada para ello, malo, tengo problemas. ¿Cómo se sabe eso? Muy complicado. Consejo, haz trabajo analítico de isquiosurales. ¿Cómo se llama este ejercicio? Este ejercicio que apoyas las rodillas y vas para abajo con el cuerpo. Nórdico. Nórdico, gracias. Nórdico. Un curl nórdico. A ver, yo no soy pro curl nórdico, ¿vale? Pero tampoco lo quito del mundo. Hay que tener mucho cuidado. Que en el curl nórdico tienes muchísima demanda del isquio. Mucha. Si lo haces bien, muchísima. Entonces, si tú no estás entrenado suficientemente, tu musculatura no puede soportarlo, puede haber un riesgo de lesión. O sea, si tú nunca has hecho trabajo analítico de isquio, no empieces por curl nórdico, por favor. Para nada. Entonces, todo lo que sea una extensión de cadera, ¿vale? Una extensión de cadera, llevar la pierna hacia atrás, y si doblo la rodilla más, una extensión de cadera con flexión de rodilla, eso va a hacer que la musculatura isquiosural se contraiga, porque es la acción del músculo. Entonces, cualquier tarea que sea una extensión de cadera y o una flexión de rodilla, estaré trabajando ese isquiosural, haciendo un puente glúteo, haciendo hip thrust, que es un ejercicio muy importante para el fútbol, bajo mi punto de vista. Otro detalle, César, hay muchísima relación entre la fatiga del glúteo y del isquio. Si yo no tengo una musculatura del glúteo bien acondicionada, el isquio va a entrar en fatiga antes, porque al hacer, es todo cadena posterior, al hacer una extensión de cadera, va a tener que trabajar más mi isquio o más mi glúteo. En sí, da igual, el grupo muscular que yo tenga peor o que no esté bien adecuado, va a tener que el otro trabajar por él. Entonces hay un problema. Si yo no tengo, por eso digo que el hip thrust, que tanto como encima estás en flexión de rodilla, tú trabajas isquio y trabajas glúteo, es muy importante para el tema, y encima dominante de cadera, que para el sprint viene muy bien. Es muy importante para el tema de la prevención de isquiosurales. Y después cualquier trabajo analítico, ya te digo, que hagan las acciones de la contracción del músculo. No empecéis por curl nórdico, por favor. Ok, muchas gracias. Nada, a ti. Vamos con Limber. Limber Ríos, ¿estás? Ya. Vamos
Vamos a pasar al siguiente y mientras se prepara Limber. Reinaldo González, que quería preguntar, profe. Hola, buenas tardes a todos ahí. Bueno, me presento, me llamo Reinaldo González y soy preparador de arquero o de arquera. He trabajado, ¿cierto?, en el fútbol femenino. En primer lugar, la felicito, profe, por su presentación, muy buena. Gracias. Ya, me pregunto, ¿cierto?, es que tengo una duda. Como yo, ¿cierto?, de repente usted explicó del ciclo menstrual, ¿cierto?, en Prietu, me he encontrado que con arqueras que me dicen, profe, sabe que hoy día no voy a trabajar porque ando en mis días. Entonces, yo, ¿cierto?, como uno no sabe mucho de eso, le digo, ya listo, no hay problema, no trabajas. Entonces, me pregunto, ¿cierto?, ¿eso es efectivo? O sea, ¿se puede trabajar o ella, o no? Sí. Yo hablo por sí. la parte, disculpe, hablo por la parte yo específica de arquero o de arquera. Vale, muchas gracias, César, además por tu... Uy, César, no, perdón. ¿Cómo me ha dicho que te llamabas? Que no te veo el nombre aquí. Reinaldo. Reinaldo, perdón, Reinaldo. Gracias por tu interés, porque hay gente que seguro que le ocurre y a lo mejor pues no le interesa el tema, ¿no? Pero para mí es súper importante que se sepa, porque no es la primera charla que doy que me hacen esa pregunta, que es que no es limitante. Por eso, de ahí mi comentario al principio de la ponencia, no es limitante. No es excusa, no es excusa. Ni para el entrenador que diga, oye, tú no juegas porque estás está con el ciclo, el ciclo es todo, con la menstruación, ni que la jugadora diga, oye, no, es que tengo la menstruación, digo, y yo un coche, ¿sabes? No, me da igual. No limita. ¿Qué ocurre? Hay veces, porque es súper personal, hay veces que da unos síntomas que de verdad puede llevar a que tú no puedas realizar el entrenamiento como deberías o no puedas realizar un entrenamiento. Hay síntomas puntuales, pero ya te digo, no es por tener el ciclo menstrual exactamente, es como si un día vengo yo y digo, me duele un montón la cabeza. Bueno, pues ese día a lo mejor no entreno por eso. Pero eso, a lo mejor pues te ha dado dolor de barriga o mucho, te puede dar síntomas, pero no por el hecho de tener el ciclo menstrual. De hecho, hay estudios que dicen que hay gente que el deporte le agrava el síntoma o le da síntomas, y hay gente que tú tienes los síntomas y cuando haces deporte te lo rebaja. Y a lo mejor antes te dolía el estómago y empiezas a correr y te deja de doler. Entonces, como es súper personal, no es excusa. No digo que, por favor, que a ver si te viene una que se está muriendo de dolor y te dice, no, es que me han dicho que no es excusa y que tienes que entrenar. No. Lo que quiero es que no es la excusa de, tengo el ciclo. No, tengo el ciclo no. Es que, ¿qué te ocurre? ¿Qué te duele? ¿Te has tomado algo? No sé, depende, ¿no? Pero no es, por el hecho de tener la regla, no tienes que dejar de entrenar nada, la verdad. Gracias, eso, muchas gracias. Nada, Reinaldo. A ti. Bien, Pablo Merino preguntó por el chat. Para efectos prácticos, ¿cómo planificas o planificarías el entrenamiento de fuerza sabiendo que no todas las jugadoras estarán en la misma fase del ciclo menstrual? Claro, muy inteligente, Pablo. Buena pregunta. Te digo una opción. Después cada uno puede pensar la que quiera y como quiera y tal. Tú puedes dividir en 4 semanas de 4 fases del ciclo las cargas. Tú al final pues sueles tener el mismo tiempo con todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que tú las repeticiones y la carga de esa repetición, es decir, una sentadilla, si va al 60% del RM o va al 80% o va al 30%, eso lo puedes cambiar. Entonces, depende de la fase del ciclo menstrual, pues puedes poner fase 1 o fase tal, le pones el nombre, o semana 1 o lo que quieras, y puedes dividir en fases o en semanas. Entonces, ahí puedes tú oscilar la carga que quieras, y con eso es una manera de gestionarlo, porque es verdad que no vas a hacer 20 entrenamientos. Los puedes hacer, ya te digo que como poder se puede hacer 1000 cosas. Una sencilla, entre comillas, para que todo el mundo trabaje lo mismo, pero la carga adecuada para cada uno, puede ser esa. Que adecues y dividas el grupo en decir, mira, las que están en esta semana, aquí, las que están, y pone, todo el mundo hace lo mismo, pero las cargas son diferentes.
Estrella. Tenemos pregunta de Mauricio Sanz. Ujú. Hola, ¿cómo están a todos? Mauricio Sanz de acá de Chile. Un gustazo de conocerte, Estrella. Muy buena y muy pragmática la disertación que acabas de dar. Yo acá en el sur de Chile he trabajado hace 3 años con mujeres. Y uno de los 3 temas importantes que, de acuerdo a los diagnósticos y evaluaciones que nosotros realizamos, tuvimos 3 problemas grandísimos que fueron las desalineaciones, los valgos de rodilla y los glutos medios. ¿Cómo nosotros por medio de un trabajo kinésico, esa es la primera pregunta, cómo por medio de un trabajo kinésico o biomecánico se puede dedicar y cuánto tiempo a la semana para la mejora de estas deficiencias? Y lo otro, ¿cómo podríamos ir en el trastorno de la menstruación, el problema de deshidratación que normalmente han tenido nuestras jugadoras en esta parte del sector en este sector de la región de Chile? Un abrazo. Muchas gracias. En primer lugar, todo el tema de los valgos, rodilla, tal, el cuánto tiempo es súper relativo. Es verdad que de tiempo vamos justísimo, antes lo hemos visto en la semana, es que va muy justo. Un buen momento para trabajarlo es pretemporada o algún parón que haya. Un fin de semana que no se juegue, algo así, tanto para estas cosas específicas como para el suelo pélvico o el trabajo del pie. Yo cuando tengo tiempo mando trabajo suelo pélvico y pie, porque no se fortalece el pie. Hola, ¿qué tal? Es nuestra herramienta de trabajo, cómo nos fortaleces el pie. Y el suelo pélvico, que en temas de saltos, todo en general es muy importante y muchas veces no se le da la importancia. Con estos aspectos, pues parecido. Al final, yo creo que entra dentro de la educación de la jugadora. Si tú educas a la jugadora y vas poniendo al principio, es complicado. Al principio le pones ejercicio, le explicas por qué es, para qué, que es importante que eso se lleve a cabo luego en el cambio de dirección, que fíjate que esto la grabas, y se lo enseñas, dices, mira, es que este valgo de rodilla, madre de Dios. O eso pasa mucho cuando yo, por ejemplo, grabo los saltos, los CMJ, y bueno, ves rodillas, madre mía. Entonces, pues eso, ocurre, y como ocurre, tú es una buena herramienta para poder enseñarlo, y a través de ahí, cada trabajo que tú hagas, si la jugadora es consciente, va a ser el doble o el triple de beneficioso, porque si no quiere la jugadora, no sabe para qué, pues bueno, le viene bien, pero no le va a poner tanto foco de atención, y es súper importante. Entonces, todos estos trabajos, tiempo no te sabría decir, pero si tú, es lo que te digo, si a nivel educacional, al principio, tú un día a la semana, ponle, estás trabajando esto y siendo muy pesado y diciéndole por qué, luego cada cosa que haga la jugadora todos los días puede estar teniendo el foco ahí. Y por otro lado, el tema de la deshidratación que me comenta, eso... yo te puedo hablar de cosas que sé, pero realmente eso sobre todo es parte del cuerpo médico. No me quiero meter donde no es mi especialidad. Nosotros, por lo menos, hay que tener muy en cuenta qué valores tiene la jugadora antes, previos, porque a lo mejor es que la jugadora tiene una falta de hierro brutal, entonces tiene una anemia y hay que achacarlo por otro lado, no es por el tema de deshidratación. O sí. Entonces, a lo mejor... ¿tiene relación con el sudor? Pues a lo mejor hay que darle un suplemento de bebida, pero que tenga unas sales concretas dependiendo del sudor, que es muy relativo. Creo que es más de parte cuerpo médico, no te sabría responder concretos, te puedo decir lo que te digo, factores que pueden influir, pero no te sabría decir cómo atajarlo. Y lo otro, la última, disculpa, aprovechando, sobre los trastornos de la alimentación y la irregularidad de la La regla. menorrea y tal. Sí, eso Sí, sí. es malísimo. Eso es un problema, sobre todo psicológico. Entonces, lo primero que te diría es psicólogo, que me parece una herramienta genial. Para mí es igual que un prepa, igual que un médico, igual que tal. Es una herramienta más que para la gestión de emociones, la gestión todo mental, es primordial. Y claro, entonces, si es trastorno de alimentación, la consecuencia es la menorrea y con el ciclo menstrual, pero no es el problema es el trastorno, entonces hay que achacar el trastorno. Luego, muchas veces, cuando tratas el trastorno y deja de ocurrir ese trastorno de alimentación, el ciclo se estabiliza y ya está.
porque a veces Ya. el ciclo se va por estrés, aunque no tenga trastorno de alimentación, simplemente del nivel de estrés a veces se va. Y eso también es otro problema. O sea, que normalmente el ciclo del pobre es la consecuencia, pero no es el problema principal. Entonces yo iría al problema principal, por supuesto. Y consecuencias en el deporte, muchas. Cuidado y tendría que evaluar un equipo médico si tendría que dejar de entrenar a la jugadora o no, porque está en riesgo muchas cosas. Muchas gracias y éxito. Muchas gracias a ti. Vamos con Darwin. Darwin, Aló, ¿se Sí. escucha bien, escuchan. Darwin? Buenas tardes para todos. Profe, Hola, David. hola. Darwin, Bueno, Darwin, realmente, disculpa. ¿qué cambios Si puedes, sí observó disculpa, Darwin. de su experiencia en Europa cuando llegó a la selección Venezuela? Ese cambio de cultura, de ideología y esa cultura en cuanto a la parte física y su alimentación principalmente. Ya que, bueno, usted viene de otro tipo de cultura en donde se hace más énfasis desde la etapa formativa. Uh-huh. Pues Darwin, antes de contestarte, es que te querían decir algo. Voy a dejar que te hablen, que te querían comentar algo. Imagino que de la cámara o algo. Ah, ok. No, pero yo lo veo. No era por el tema del sonido que rebotaba, pero ahora funciona bien. Ah, Así que perfecto. prosigamos. Ok. Darwin, pues mira, el mayor, bueno, lo primero que me encontré fue con una acogida genial, ¿vale? Todo el mundo con muchísimas ganas de trabajar y se agradece siempre. Y a nivel condicional vi diferentes cosas, porque no por ser la selección de Venezuela estoy hablando de parámetros condicionales de Venezuela, porque como bien sabes, la mayoría, de hecho ninguna, juega en Venezuela. En su club, me refiero. Entonces, y la mayoría está en Europa. Entonces, al final, sí que he visto diferencias en las que están o llevan bastantes años en Europa jugando y las que no. A nivel ni mejor ni peor, es simplemente que yo soy europea, entonces pues también estoy acostumbrada a unas cosas, una manera de trabajar y una educación X, de una manera, ni mejor ni peor. Entonces, pues que se adecua más a nuestro estilo de entrenamiento que veníamos a implantar entre todos, porque nosotros siempre queremos que las jugadoras opinen y que estén cómodas con nuestra manera de trabajo, por mucho que nosotros creamos que esto queremos trabajarlo así, siempre preguntamos y conversamos, y si algo no cuadra, oye, se cambia y se intenta adecuar. Entonces, claro, las que ya venían con esa manera de trabajo, pues al final se adaptan más rápido, y las que no, oye, unas ganas de aprender brutales. Entonces, partiendo de esa base, todo va mejor, porque si tienes ganas de aprender, tienes ganas de mejorar y tienes ganas de ver cosas nuevas, al final lo haces y lo ves y es genial, ¿no? En Sudamérica lo que me he dado cuenta es que en la carrera se trabaja muchísimo. O sea, a nivel de condicional de fuerza o algo, a lo mejor he visto más o menos carencia, depende de la jugadora, depende en las tareas, hay tareas que jugadoras no hacen en sus entrenamientos y para mí es como, oh, ¿cómo no haces esto? Súper raro, ¿no? Pero en la carrera, en el aspecto aeróbico y anaeróbico, oye, corren, madre del amor hermoso. Y las puedes tener corriendo 20 años. Y me sorprendió un montón, digo, madre del amor hermoso, corren muchísimo, o sea, mucha capacidad de sufrimiento a la carrera, mucha. Y yo no estoy acostumbrada a mandar esto de carrera continua todo el rato, no soy muy pro carrera continua, y yo decía, madre mía, otra cosa no sé, pero podéis hacer esto toda la vida. Y eso sí que recuerdo que es algo que me impactaba y ya te digo, pero al final nosotros con trabajo, conversación y cooperando, no es nada que tenga que tener en cuenta para mi trabajo. Ok, profe, con respecto a eso, veías que tenía mucho volumen aeróbico, es lo que se denomina eso. Sí, Ya tenían un aeróbico y trabajo de anaeróbico, sobre todo aeróbico, la verdad. mucho volumen.
Ah, sí. Ahora eso, era ese cambio de cultura, ya que, bueno, usted tiene otra estructura, otra metodología, en el cual la formación es de manera distinta y creo que también le enseñan lectura a las chicas desde temprana edad para que comprendan mejor la fase cognitiva y comprendan el juego de mejor manera y no se tenga tanto ese choque cultural. Sí, ahora que lo dices, sí que a nivel táctico sí que vimos diferencias porque, ya te digo, a nivel cultural, de que se trabaja normalmente incluso en otro continente de otra manera, sí que las tácticas, el trabajo táctico en el campo es bastante diferente. La manera de juego y los sistemas que se usan y tal, sí que difieren. Pero bueno, para eso está Pamela. Y para eso estamos los demás, para ir apoyando ese trabajo y que al final todos están de acuerdo con una manera de trabajo, que es lo importante, y todos vamos a un mismo rumbo. Bueno, agradecido, profe. Le doy la palabra a otro compañero que desee A ti, David. consultarle algo. Genial. Profe Estrella, Alejandro pregunta en el chat, ¿cómo llevar el proceso de desarrollo preventivo y fuerza en niñas con sobrepeso? ¿Y qué trabajos son los adecuados en niñas entre 7 y 15 años? Alejandro, pregunta complicada. Estamos hablando de prevención, fuerza, niños y sobrepeso. Ojo. A ver, repito, para mí prevención y fuerza es lo mismo. Sé que el significado de la palabra es otro, son diferentes, pero me explico. Yo cuando hago una sentadilla estoy previniendo mi lesión, ¿vale? Otra cosa es que haga yo ejercicio específico de pliometría, ejercicios específicos para una lesión concreta, lo que quieras, pero realmente prevención para mí es todo. Entonces al final es trabajo de fuerza en niños o trabajo de preparación física en niños, que apoyo 100% sí al trabajo de fuerza en niños. Entonces, partiendo de esa base, si yo tengo sobrepeso, primero, que si tengo un nutricionista y tengo un psicólogo, mucho mejor. Porque al final suele ser un origen psicológico con una consecuencia alimentaria y luego la consecuencia física, que es el sobrepeso de salud. Pero muchas veces es por ansiedad psicológica, por ansiedad comes y porque comes estás en sobrepeso. Entonces, al final, si no abarcas uno de los factores, nunca estás atajando el problema. Entonces, ¿qué pasa con sobrepeso? Pasa igual que con los sobrepesos de no niños. Con los niños hay que tener más cuidado porque encima puedes incidir de otra manera diferente, porque tú a un adulto le puedes decir no comas esto y él se compra su comida, el niño no. Entonces, cuando haces esto con niños tienes que hablar con los padres, sí o sí. Sobre todo si es menor de edad, legalmente tienes que hablar con los padres. Entonces, porque si no le ayudan, el niño se puede sentir frustrado, se puede sentir que quiere hacerlo pero no puede, porque si tiene que comer tal o tiene que hacer un ejercicio y sus padres no le llevan o no quieren o le dicen, qué tontería, pues entonces estamos echando información en saco roto, ¿vale? Y este saco no va a ningún lado. A nivel de sobrepeso, habría que ver qué sobrepeso es, sobrepeso u obesidad, o qué nivel de sobrepeso. ¿Por qué? Por el tema impacto. Si es un sobrepeso muy leve, depende de la condición del niño y tal, al final puedes trabajar con algo más de impacto para hacer un tema cardiovascular y aumentar el metabolismo y que ese sobrepeso vaya bajando más rápido. Que no, al final puedes trabajar a nivel cardiovascular más, no digo aeróbico o anaeróbico, depende de la planificación, ¿vale? Yo soy muy anaeróbica, pero porque sí, pero que eso cada uno. Intentar hacerlo sin impacto, con el menor impacto posible, con cosas que diviertan a los niños, que vean un juego, que no es, oye, es que me han dicho que tengo que estar 1 hora haciendo... No, o sea, no, por favor. Los niños de por sí les gusta moverse. Si no se mueven es que no tienen esa motivación. Entra dentro de nuestra capacitación como profesionales de darles esa motivación para que se muevan. Por favor, los niños se tienen que mover. Entonces, si ya están en el sobrepeso, habrá que buscar un foco que el niño quiera hacer con sus amigos, con lo que fuera. Que no se sienta mal, es que es muy complicado, ¿eh? Esta pregunta es muy complicada. Que no se sienta mal, que pueda hacerlo, que sus padres le apoyen y que lo haga con más gente, para que se sienta apoyado. Todo eso. Aún así, ya te digo que yo te comento mi parte, lo que yo haría por mi parte, pero haría falta un consejo de un nutricionista y un consejo de un psicólogo
o de alguien especialista en niños, sobre todo, que tampoco es mi caso. Entonces, ¿qué trabajo con los niños adecuado en niños entre 7 y 15 años? Pues mira, te cuento, di una charla hace no mucho de como qué trabajar en cada etapa, ¿no? de formación. Entonces, ¿tú qué me has preguntado? De 7 a 15 años. Pues te voy a comentar, porque lo tengo aquí. De hecho, si quieres, te comparto la pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Compartir pantalla. A ver. Aquí está más o menos, ¿vale? Esta es la fase 2 que comento. Entonces, en la fase 2 de los niños, que es de 6 a 12 años, porque luego ya entras a otra fase, ¿vale? Por eso lo digo súper rápido, ¿vale? Sé que es una pregunta, la voy a solucionar en nada. Tú se supone que a los 6 años ya tienes que tener una base de motrices para llegar a unas acciones más complejas todavía. Entonces, es para tener una especialización y hacer habilidades más específicas de las bases que ya tienes. Deberías tener las básicas ya conseguidas a esta edad. Y se divide en 3 tramos. No vamos a ir a qué partes, qué tramos es cada edad, ¿no? Concreto, porque no es la charla de eso. Pero sí que hay muchísima diferencia entre los que son de 6 a 8 años con los de 10 12 años. O sea, imagínate un niño de 6 años y de 12. No estamos hablando de un niño con las mismas necesidades, por supuesto. Entonces hay que tener muchísimo ojo en eso. Aún así, lo que yo voy a querer tener siempre en esta fase es una progresión en las habilidades básicas que yo ya se supone que tengo, que son desplazamiento, salto, giro, lanzamiento, recepción y equilibrio, ponerlos más complejos, tener acciones específicas a ellos, con toma de decisiones específicas a un deporte, cualquier cosa. Digamos que no es un simple lanzamiento, sino que es un lanzamiento con diferentes implementos, que no es un salto vertical, horizontal, no sé qué, ¿vale? Entonces, son habilidades más específicas que yo tengo que tener conseguida. Entonces, también en esta etapa es súper importante que ya tengas definida una dominancia lateral, una lateralidad. Si eres zurdo, eres diestro, eres ambidiestro o qué es lo que eres. Si no la tienes, se deberían hacer trabajos que favorezcan la lateralidad. Trabajos unilaterales donde yo tengo que decidir con qué mano uso o qué pierna uso, ¿vale? Entonces, tú tienes que tomar tu propia decisión de si le voy a dar con una mano o con la otra pierna. Eso es súper importante en esta edad. Por supuesto, realizarlo a través del juego, como siempre. Y nada, poco más. Por aquí voy a pasar para la siguiente fase, que también es la que me pregunta. Entonces, en esta fase es donde normalmente se comienzan los deportes colectivos, que estamos hablando de un infantil, que es donde empieza un poco el pensamiento táctico, donde yo puedo poner, antes es un poco inútil poner una pizarra y decir, mira, este va aquí, a ver, tienen 10 años. Algunos lo comprenden, otros no. Pero en esta edad sí que yo ya puedo empezar a hacer cosas básicas en pizarra, tienen pensamiento táctico y que pueden representar mentalmente en esas cosas. ¿Qué pasa? Que es adolescencia. Adolescencia, todo el mundo sabe que es, como se dice en España, la edad del pavo. Hay que tener mucho cuidado porque cada adolescente es súper diferente y muy sensible a muchas cosas. Se expresan muchísimos sentimientos, sensaciones, movimientos. Entonces, yo en los entrenamientos tengo que tener en cuenta que hay muchísimos perfiles, que habrá típico un líder, habrá uno que es más calladito, habrá uno que tal. Entonces, tengo que darle sitio a todo, hacer muchos juegos cooperativos. Yo, esta edad es para mí hacer juegos cooperativos y competitivos, los dos, porque la competición está bien, pero la competición sana. Hay que tener unas bases morales importantes para poder llevarla a cabo. En el aspecto deportivo, ¿no? Que la gente dice, no, por hacer deporte ya es moralmente bueno. No, el deporte puede ser malísimo moralmente, si lo llevamos mal. Entonces, es importante tenerlo en cuenta simplemente. Son edades complicadas y esto es lo que más diría yo. Somos el ejemplo de esta gente. Por favor, actuemos en consecuencia. No voy a decir más porque si no voy a dar otra charla. Pero lo que quiero decir es que es súper, súper importante que si nosotros decimos, no, es que hay que comer bien, luego, ojo, come bien. No se fuma.
hay que salir a correr de vez en cuando. Uy, si tu alumno te ve corriendo en la calle, chapó. Entonces, es muy importante. Es muy importante porque es una edad donde pasan a veces mucho de sus padres, pero sí, no pasan de ti como profesor. Entonces, es muy importante que tengan tu referencia buena, como algo positivo. Y ya está. Vaya, me explaya con tu pregunta. Muchas gracias, Estrella. Yo tengo una duda respecto a algo que se da comúnmente en las academias o escuelas de fútbol, como se llama acá. No sé si en España usan la misma nomenclatura, el mismo concepto. Sí, puede ser. Y donde ocurre que existen divisiones menores o series, como les decimos también acá, donde llegan mujeres y hombres. ¿Es recomendable separarlos a cierta edad o cuándo lo recomienda hacerlos por estas diferencias físicas que a veces se dan? Yo Porque he soy... visto, disculpa, porque he visto las dos realidades, donde las separan y donde también trabajan juntos. Pues, esto es opinión personal totalmente. Yo soy muy pro de hacer equipos mixtos, ya sea a nivel condicional, porque normalmente la mujer se desarrolla antes y en edades tempranas el niño se va a tener que esforzar por llegar al nivel de la niña, y luego llega una edad donde es al revés, porque tiene un mayor desarrollo el niño y la niña es más bajita, pero hasta en edades tempranas suele ser al revés, que la niña es más grande, o que corre más, o que porque se desarrollan antes, la niña desarrolla antes. Mentalmente a veces también, en pensamientos tácticos y tal. Entonces, yo lo veo súper bien, porque al final incluso estás educando a que el chico vea como su compañera le gana y no pasa nada. Y la compañera vea como su compañero le gana y tampoco pasa nada. Y encima le gusta jugar con él y con ella. Y encima, o sea, a nivel educacional, el mundo necesita que haya equipos mixtos. Y a nivel condicional, ya te digo que también, que depende de las fases y de las edades, es genial. Hasta infantil se puede hacer, yo apoyo que sí, hasta infantil incluido se podría hacer, por supuesto. Ya divisiones o no en vestuario, eso ya es súper relativo, pero en el juego y en los entrenamientos me parece perfecto, perfecto, y que lo apoyo y que debería hacerse. Gracias, Estrella. Nada, Voy con una pregunta ya para ir cerrando de Ilenis vale, Pérez, que dejó en la el chat. última. ¿Es recomendable trabajar la fuerza con peso externo en las niñas después de que la niña se desarrolla o empieza a menstruar? Antes de eso se trabaja solo con el propio peso corporal, haciendo énfasis en la técnica de ejecución. ¿Es cierto? Es cierto, para mí no. ¿Por qué? Porque el trabajar la fuerza es mil cosas. Tú cuando haces una sentadilla, aunque no tengas peso externo, como comenta, estás trabajando fuerza. ¿Qué peso le vas a poner? ¿Qué peso no le vas a poner? O sea, es como, no, mucho peso no. Bueno, y cuando hacen flexiones, no tienes peso externo, pero la flexión es un ejercicio demandante, o una dominada es un ejercicio demandante donde no tienes peso externo. Para mí es importante trabajar la fuerza en niños. Con peso, sin peso, sin peso, pero trabajarla bien. Y es muy importante trabajar los patrones motores básicos, que no tengan unas buenas alineaciones de rodilla, que no tengan varo ni valgo, que sepan correr bien, que sepan cambiar de dirección bien y desarrollar esas capacidades en los niños. Y que eso se tiene que entrenar desde la base. Bien. Profe, tengo la última pregunta para que terminemos. Y va respecto al embarazo. Cuando hay una chica que esté en esta circunstancia, digamos, el entrenamiento es separada, obviamente me imagino que no juega por normal, pero hacia dónde va enfocado el entrenamiento hacia ella, para, digamos, durante todo ese tiempo no se pierda el ritmo y todo esto. Claro, normalmente en embarazada, y es la última, ¿no? Me has dicho ya que aquí es súper Sí. tarde, me he dado cuenta y se me ha Sí, quedado ya. ordenado sin batería ya.
Y con embarazada, yo lo que recomiendo, hay que tener en cuenta, hay que saber mucho, hay que leer muchísimo de las fases del embarazo, porque una embarazada, el mes 1 no es lo mismo que el mes 7, ni mucho menos. Entonces, partiendo de esa base, al final con embarazada lo que se recomienda es tener mucho en cuenta la temperatura, pues la temperatura que tú tienes afecta al líquido amniótico que tiene el bebé, los impactos, pero a nivel de condicional, de fuerza, tal. Yo he trabajado fuerza con embarazada hasta el mes antes de dar a luz. Conozco gente que lo ha trabajado hasta el día antes de dar a luz. ¿Qué pasa? Es algo adaptado. Es una fuerza donde yo prefiero que cojas una goma y no una mancuerna, por peligro. Claro. O si se cae la mancuerna, bueno, si se cae la goma no pasa nada, pero la mancuerna, ojo. Donde el cardio es sin impacto o con muy poquito impacto para tenerlo en cuenta, cosas así, pero entrenar, tú puedes entrenar bastante con una carga alta. A una embarazada hay que tener muy en cuenta las pulsaciones, la temperatura y la fase del embarazo en la que estás, pero yo no voy a entrenar, a no ser que te diga el médico, no puedes entrenar por X, porque hay mil momentos de embarazo, yo digo un embarazo normal tipo y que todo vaya bien, yo adelante. Vale, profe. Bueno, agradecerle por la información, por el tiempo. Nada, vosotros. Recordarle igual a todos los que están presentes que la otra semana tendremos también en este horario, a las 4 de la tarde, de Chile, al profesor Rudy Márquez, preparador físico también, con su tema, la preparación física a la medida del contexto. Y el miércoles 19 volvemos al horario normal, 19 horas, con el profe Jorge Durán, también preparador físico, y su tema, la tarea, un medio de conexión al juego. Bien, como le dije, profe, agradecerle a usted por el tiempo, por la ponencia, por la información, por estar acá con nosotros. Y también agradecer a cada uno de los que estuvieron presentes, Ender Rivas, Darwin Ovallos, Enio, Jetsa Colmenares, Gregorio Lezama, Johan Stempel, Johans, Kevin, Luis Ignacio, Leonardo Salcedo, Limber Ríos, Mauricio Sanz, Ronaldo Aguilar, Selvin, Wilson y Lenis Pérez. Y los que estuvieron antes que por alguna otra razón se tuvieron que retirar. Nuevamente, profe, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad y por tantas ganas, tantas preguntas y tanto apoyo. Claro, que es un tema con bastante... Sí, eso es bueno, creo. Sí, buenísimo. Aparte que no habíamos tenido un tema de fútbol femenino, como dijimos al principio, y bueno, Claro. era el momento. Y todos los éxitos, tanto a usted como profesional y también, obviamente, como venezolano, a la selección Claro. de Venezuela. Gracias. Vale. Chao. Cuídense. Chao. Cuídense. Hasta la otra semana. Gracias. YouTube.